Hola a todos, bienvenidos a esta nueva explicación. Hoy vamos a meternos de lleno en un viaje alucinante a través del desarrollo biológico y cultural de la humanidad. Vamos a descubrir cómo la biología y la cultura se han ido entrelazando paso a paso para formar al ser humano moderno tal y como lo conocemos. A ver, para arrancar, haceos esta pregunta fundamental. ¿Qué es lo que realmente nos separa a nosotros de los animales? Porque claro, los animales perciben su entorno y tienen una conciencia espontánea e instintiva, pero nosotros vamos un paso más allá. Tenemos autoconciencia, usamos un lenguaje inteligente y lo más increíble, tenemos una inmensa capacidad para manejar ideas abstractas y tomar nuestras propias decisiones en libertad. Estas facultades son el motor absoluto de todo lo que nos define hoy en día. Bueno, la hoja de ruta de hoy viene bastante cargada. Vamos a ver 6 puntos clave. Empezaremos por el estudio del ser humano en sí, repasaremos las teorías de la evolución biológica, el proceso de hominización, la conexión entre cultura y humanización, la enorme diversidad cultural y, para rematar, un gran debate. ¿Somos buenos o agresivos por naturaleza? Punto número 1. El estudio del ser humano. Y ojo, porque históricamente eso de ponernos a nosotros mismos bajo la lupa de la ciencia no ha sido para nada lo habitual. Fijaos en la propia palabra antropología. Viene directamente del griego anthropos, que significa ser humano, y logos, que es estudio o conocimiento. Es verdad que figuras históricas como Hipócrates sentaron los primeros precedentes, pero esta disciplina pegó un estirón brutal tras el descubrimiento de América. De repente los europeos chocaron de frente con culturas radicalmente distintas y tuvieron que replanteárselo todo. Más adelante esto se dividió en dos grandes ramas, la filosófica, que busca entender nuestra esencia misma, y la científica, que va a lo puramente físico y cultural. Pero claro, antes de que siquiera habláramos de evolución, lo que dominaba el panorama era una idea llamada fijismo. Pensadores como Linneo o Cuvier defendieran a capa y espada que las especies se habían creado una sola vez y, atención, se mantenían completamente inmutables para siempre, cero cambios. Además, ponían una barrera infranqueable entre nosotros y el resto del reino animal. Hoy en día, quienes defienden esta postura forman una corriente muy marginal, apoyándose más en creencias religiosas que en los datos científicos modernos. Y así llegamos al punto 2. Teorías de la evolución biológica. Ese pensamiento inmutable se dio de bruces con una auténtica revolución en el siglo XIX. Aquí es donde estalla el gran debate evolutivo. Imaginaos la escena. Por un lado, tenemos a Lamarck proponiendo la ley del uso y desuso de los órganos. Básicamente decía que las especies se adaptan al entorno usando más unos órganos que otros, y que luego esos rasgos, adquiridos en vida, se heredan. Pero entonces llega Charles Darwin y lo cambia todo, con 3 tesis rompedoras: la transformación continua, la idea de que descendemos de antiguos primates, y su mayor bombazo, la selección natural. La naturaleza es una lucha constante y el entorno decide sin piedad quién tiene las variaciones genéticas necesarias para sobrevivir. Ahora bien, Darwin tenía un punto ciego importante. No sabía cómo narices se transmitían esas variaciones. Y ahí es donde entra en escena el científico y monje Gregor Mendel, que descubrió cómo funcionan los genes y la herencia. El gran momento eureka de la biología llegó cuando se combinó la selección natural de Darwin con las mutaciones genéticas de Mendel. ¡Pum! Tienes lo que hoy llamamos las teorías sintéticas. El combo perfecto de nuestra historia biológica. Vale, pero ¿cómo pobló el mundo nuestra especie, el Homo sapiens? Pues hay 2 grandes modelos científicos sobre la mesa. La teoría del candelabro sugiere un origen multirregional, apoyándose en fósiles mundiales para argumentar que evolucionamos a partir del Homo erectus en distintas partes de Asia, Europa y África a la vez. En el otro ring, la teoría del Arca de Noé apuesta por un origen africano único. Su gran baza, el alucinante y tremendo parecido genético que compartimos absolutamente todos los seres humanos de hoy en día. Número 3. El proceso de hominización. Ya con la teoría clara, vamos a enfocar la lupa en el lado puramente biológico de nuestra evolución. Fijaos que esto fue como un efecto dominó espectacular. Lo primero, la bipedestación. Empezar a caminar erguidos nos cambió la columna, sí, pero sobre todo, nos liberó las manos. Al no necesitarlas para andar, se convirtieron en nuestras mejores herramientas. Y esa destreza manual fue el estímulo definitivo. Desde el Australopithecus hasta nosotros, el cerebro humano literalmente triplicó su tamaño. ¡Triplicó! Otorgándonos unas capacidades inigualables. Pero claro, un cerebro enorme necesita comunicarse, ¿verdad? El lenguaje articulado es el puente definitivo entre la biología y nuestro avance cultural. La ciencia maneja 3 hipótesis principales sobre cómo surgió. Quizá fueron múltiples mutaciones genéticas, o tal vez fue pura consecuencia de un aumento general de nuestra inteligencia, o mi favorita, que empezamos a combinar alarmas gestuales con señales vocales. Fuera como fuese, nos permitió hacer algo asombroso, crear símbolos y hablar de cosas invisibles. Y con esto cruzamos al punto 4, cultura y humanización.
porque es precisamente este lenguaje articulado el que nos permite saltar de lo biológico a lo puramente social. Si la biología es lo que traemos de fábrica, la cultura es todo ese conocimiento brutal que adquirimos en sociedad. Y a ver, hay que decir que algunos animales tienen formas básicas de cultura, como los chimpancés cuando aprenden cosas por imitación. Pero la cultura humana juega en otra liga, es infinitamente más expansiva. Y eso es posible única y exclusivamente por nuestra inmensa capacidad para transmitir ideas complejísimas de generación en generación mediante el lenguaje. Aquí entra en escena la etología, la ciencia del comportamiento. Nos explica que todos los animales tienen instintos, claro, pero también tienen cierta capacidad de aprender. Lo clave aquí es lo que llaman la plasticidad de esos instintos. Básicamente, a medida que asciendes en la escala animal, los instintos se vuelven menos rígidos. Y adivinad quién tiene la plasticidad al máximo nivel. Exacto, nosotros, lo que nos da una capacidad inagotable para aprender e innovar. Para entender la mecánica de cómo aprendemos, hay dos conceptos fundamentales. El condicionamiento clásico, que ocurre cuando un estímulo biológico incondicionado te provoca una reacción superautomática y natural, y por el contrario, el condicionamiento operante. Aquí, un estímulo que al principio te daba igual, al asociarlo repetidamente, acaba provocando una respuesta o conducta que has aprendido y grabado a fuego en tu cerebro. Quinto punto. Diversidad cultural y globalización. Todo este rollo fascinante del aprendizaje humano no ha sucedido en una burbuja aislada. Al convivir tantas culturas distintas en el planeta, surgen posturas muy diferentes. En un extremo tenemos las divisorias, como el etnocentrismo, que es juzgar a todos desde tu propia visión local, o el racismo y la xenofobia, que nacen directamente de un rechazo generado por el miedo. Pero en el otro extremo tenemos enfoques constructivos e integradores, el relativismo cultural, el universalismo y el interculturalismo, que busca una convivencia armónica donde nos quedemos activamente con lo mejor de cada tradición. Y si pisamos el acelerador hasta nuestros días, nos topamos con la globalización. Este fenómeno es como un gigantesco contagio cultural a toda pastilla. Empezamos a conocer otros modos de vida, asimilamos sus costumbres, sus tecnologías, y al final, las poblaciones terminan compartiendo cada vez más similitudes. Esto es exactamente lo que está moldeando el mundo profundamente hiperconectado en el que nos movemos hoy. Y llegamos al sexto y último punto. ¿Buenos o agresivos por naturaleza? El gran choque donde biología, cultura y comportamiento se ven las caras. Para terminar os lanzo esta pedazo de pregunta. ¿Con todo lo que hemos evolucionado, la agresividad la traemos de serie o la aprendemos? Por un lado, pensadores como Rousseau eran muy optimistas y afirmaban que somos buenos por naturaleza y que la agresividad la aprendemos estrictamente de la sociedad. Sin embargo, figuras de la talla de Thomas Hobbes o Sigmund Freud argumentaban que que la agresividad es algo totalmente innato, un remanente biológico que no podemos separar de lo que somos. Es un debate provocador, ¿verdad? Y con esta gran incógnita sobre nuestra verdadera esencia cerramos la explicación de hoy. Ojalá os haya dejado con ganas de seguir investigando este rompecabezas tan increíble que es la naturaleza humana. ¡Hasta la próxima!